Hace 100.000 años, en las vastas llanuras de África, algo extraordinario ocurrió. Un sonido gutural, tal vez un grito de advertencia, de repente significó algo más. Ese instante, tan crucial como el descubrimiento del fuego, fue el nacimiento del milagro más grande de la humanidad: el lenguaje. Hoy vamos a viajar por la increíble historia de cómo los sonidos se vistieron de significado y cómo las palabras tejieron el mundo que habitamos. Nuestro viaje empieza dentro de nosotros mismos, en nuestra biología. Mucho antes de la primera palabra, la evolución preparaba el escenario. La laringe humana descendió, un cambio anatómico que nos permitió articular una increíble variedad de sonidos. Dentro de nuestro cerebro, las neuronas espejo nos dieron la capacidad de imitar y aprender de otros, mientras que áreas especializadas como las de Broca y Wernicke se convirtieron en los centros de producción y comprensión del habla. Incluso un gen, el famoso F o XP2, afinó el control motor necesario para hablar. La biología nos dio el instrumento, pero fue la conciencia la que se dispuso a tocar la melodía. Avancemos 75.000 años, a las cuevas de Blombos en Sudáfrica. Allí, nuestros antepasados tallaron los primeros símbolos abstractos que conocemos. No era lenguaje aún, pero era la chispa, la comprensión de que una cosa, una marca, podía representar otra. El cerebro humano acababa de descubrir la metáfora, y con ella, la posibilidad de tejer una red de significados que todos pudieran compartir. El mundo por primera vez se volvía nombrable. Cuando los humanos modernos salieron de África, llevaron consigo este protolenguaje, pero como semillas esparcidas por el viento, cada grupo, al asentarse en nuevos territorios, comenzó a desarrollar sus propias variaciones. El aislamiento geográfico, los diferentes climas, las experiencias únicas, todo moldeó los sonidos y las estructuras. Donde antes había un solo tronco común, comenzaron a brotar miles de ramas distintas. Fue la primera gran diversificación, una especie de torre de Babel primigenia. Los lingüistas de hoy, como detectives del tiempo, han rastreado estas migraciones a través de las palabras. Descubrieron familias lingüísticas, los árboles genealógicos de las lenguas. La familia indoeuropea, por ejemplo, es un gigante que se extiende desde el sánscrito antiguo en la India hasta el español, el ruso y el inglés. La familia sino-tibetana nos da el chino mandarín y sus parientes. La familia Niger-Congo abarca las lenguas bantúes como el Swahili en África. Y la familia austronesia cuenta la asombrosa historia de la expansión humana por el océano, desde Madagascar hasta Hawái. Cada familia es un mapa de migraciones, encuentros y adaptaciones a lo largo de milenios. Pero la palabra hablada es efímera, se la lleva el viento. Hace unos 5.500 años, en Sumeria, la actual Irak, ocurrió otra revolución que cambiaría todo para siempre en la escritura. Lo que empezó como simples marcas en tablillas de arcilla para contar sacos de grano, evolucionó hasta convertirse en una representación del habla. La escritura cuneiforme sumeria, los jeroglíficos egipcios, los caracteres chinos. Cada cultura encontró su propia solución, pero todas lograron el mismo milagro: hacer que las palabras pudieran esperar, que pudieran viajar por el tiempo y el espacio. El conocimiento ya no dependía de la memoria de una persona, podía ser almacenado, compartido y acumulado. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Cada lengua no es solo un conjunto de palabras, es un espejo de una forma única de ver el mundo. Pensemos en el idioma Hopi, de los nativos norteamericanos, que no tiene tiempos verbales como pasado, presente y futuro, pero es increíblemente preciso sobre cómo se obtuvo la información así. ¿Lo viste? Si te lo contaron, o si es conocimiento general, o el Gugu Yimithirr de Australia, donde no existe izquierda o derecha. Sus hablantes usan direcciones cardinales absolutas, diciendo cosas como: cuidado, hay una hormiga en tu pierna suroeste. ¿Y qué decir del Pira del Amazonas, una lengua sin números ni nombres de colores definidos? Cada idioma es una genialidad, una solución única al desafío de expresar la experiencia humana. Con el auge de los imperios, algunas lenguas se expandieron enormemente. El latín vulgar de los soldados romanos, al mezclarse con las lenguas locales de Europa, dio a luz al español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. El árabe del Corán unificó lingüísticamente un vasto territorio desde Persia hasta España. El sánscrito fue el vehículo que llevó el budismo por toda Asia. Y más recientemente, el inglés. Impulsado por la revolución industrial y el poderío británico y estadounidense, se convirtió en la lengua franca global que conocemos hoy. Las conquistas y el comercio no solo movían ejércitos y mercancías, sino también palabras. En el siglo XX, la ciencia por fin empezó a descifrar el código profundo del lenguaje. Lingüistas como Ferdinand de Saussure nos enseñaron la diferencia entre la estructura subyacente de una lengua
y cómo la usamos en el día a día. Noam Chomsky propuso la revolucionaria idea de una gramática universal, un conjunto de reglas innatas que todos los humanos compartimos y que nos permite adquirir cualquier idioma. Más tarde, William Labov nos mostró cómo la sociedad, la clase y el contexto moldean nuestra forma de hablar, fundando la sociolingüística. El estudio del lenguaje se convirtió en una ventana directa al funcionamiento de la mente humana. Pero este increíble jardín de la diversidad lingüística es frágil. De las casi 7.000 lenguas que se hablan hoy en el mundo, se estima que la mitad desaparecerá antes de que termine este siglo. Cada 2 semanas, muere la última persona que habla un idioma, y con ella se pierde un universo entero de conocimiento, historias y formas de ver la realidad. Sin embargo, en medio de esta crisis, también hay historias de esperanza y renacimiento. El hebreo, que fue una lengua muerta durante casi 2000 años, fue resucitado y hoy es el idioma vibrante de una nación. El hawaiano, al borde de la extinción, se está revitalizando gracias a escuelas de inmersión total. Y el vasco, una lengua sin parientes conocidos en Europa, ha resistido durante milenios. Y así llegamos a nuestro presente, la era digital. Internet ha creado una paradoja fascinante. Por un lado, ha acelerado la globalización del inglés como idioma técnico y de los negocios. Por otro, ha dado a las comunidades pequeñas y dispersas una plataforma para conectarse, resistir y usar sus lenguas en línea. Vemos el nacimiento constante de nuevas variedades híbridas, como el Spanglish, y un uso creativo del cambio de código. La era digital es una nueva torre de Babel, que nos conecta más que nunca, pero también plantea desafíos a la diversidad. ¿Y qué nos depara el futuro? Quizás veremos el auge de lenguas híbridas en las megaciudades globales. Tal vez las interfaces cerebro-máquina cambien radicalmente la forma en que nos comunicamos. La preservación digital podría salvar lenguas amenazadas, creando archivos inmortales de la voz humana. Las lenguas no son solo herramientas, son ecosistemas cognitivos. Cada lengua que se extingue es como perder una especie única, una forma irreemplazable en que la mente humana ha aprendido a estructurar la realidad. La verdadera riqueza no está en que todos hablemos el mismo idioma, sino en celebrar y preservar la asombrosa diversidad de voces, porque cada vez que un anciano cuenta una historia en una lengua amenazada, está pasando una antorcha encendida hace 100.000 años. Y en nuestras conversaciones diarias, en nuestros mensajes y canciones, continuamos esa obra ancestral. La construcción colectiva de significado, el milagro de transformar aire en sentido, sonido en alma y soledad en comunidad. Estamos hechos de historias y tejidos con palabras. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las voces de la humanidad. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta pronto.